Bueno, espero que estén todos muy bien. Qué alegría de volver a compartir este tiempo con ustedes. Estoy muy contenta de ser parte del pueblo de Dios. Somos todas parte del pueblo de Dios. Somos un pueblo tan especial que en este tiempo que estamos en casa, ya 6 meses, Dios día a día nos vuelve a decir que nosotros tenemos una misión. Podemos tener muchos proyectos, pero Él tiene una misión para nosotros y es proclamar el Evangelio. Y en esta etapa, también en esta etapa tan especial y quizá con más fuerza, porque parece que hemos vuelto al diálogo. Fíjense que a través de los Zoom, de los videos, de las videollamadas, de las teleconferencias, parece que habláramos más que cuando estábamos en la vida normal. Y bueno, es una buena oportunidad también para llevar la palabra a quienes no la tienen. Así que las aliento con esta canción. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Sin dudas estamos viviendo tiempos muy duros, pero Dios nos abre caminos. Si sabemos verlo, si vamos a su palabra en busca de su voz, Él nos va a mostrar caminos que nos van a llevar a buen destino. Dice en su palabra, en Nahum 1:7, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Confiemos en este Dios de promesas que cumple, este Dios verdadero, este Dios que si todavía no estás viendo el camino, si estás confundida, Él te lo va a mostrar. Si vamos a su palabra, si vamos a Él, si vamos en pos de Él, les aseguro que Él el camino lo va a señalar, lo vamos a ver y lo vamos a poder transitar, siempre de su mano. Él va a abrir sendas donde yo hoy no las pueda ver. Sendas Dios hará donde piensas que
Bueno, hermanas, qué lindo volver a encontrarnos una vez más. Qué lindo es que podamos volver a celebrar esta reunión juntas. Si bien ustedes me pueden ver, yo no las puedo ver a ustedes, pero puedo imaginarlas allí detrás de la cámara. Y la semana pasada habíamos estado hablando acerca de la ansiedad, ¿se acuerdan? Y compartimos que la ansiedad en sí no es mala si está bajo el control del Señor. Pero si la dejamos que nos controle o si la alimentamos con pensamientos negativos, puede llegar a convertirse en una carga pesada en nuestra vida. Frente a los tiempos que vivimos, no podemos dejar de sentir un poco de ansiedad. A esta altura de la cuarentena, estamos deseosas de salir, ver a la familia, a las amigas, de reunirnos, ¿no es cierto? Y el encierro nos cansa. La incertidumbre de no saber hasta cuándo va a durar esta cuarentena nos carga y no podemos hacer nada al respecto, ¿o sí? Yo creo que hay algo que sí podemos hacer y lo que podemos hacer es escoger cómo vamos a enfrentar hacia adelante los tiempos que nos quedan de esta cuarentena. Lo haremos con miedo, con angustia, con enojo, con ansiedad, con frustración, o lo vamos a hacer tomadas de la mano del Señor, con confianza en Él y sabiendo que Él tiene cuidado de nosotras. Y hoy vamos a compartir acerca de las cargas. Este mes el tema que nos propusieron era las cargas y la ansiedad. Y yo pensé en dos tipos de cargas que las personas solemos llevar. Pablo, el apóstol Pablo, nos lo muestra en forma clara en Gálatas capítulo 6, versículos 2 y 5. Nos habla en el versículo 2 acerca de sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Pero en el versículo 5 nos dice que cada uno debe llevar su propia carga. ¿Cómo es esto entonces? Estuve pensando en las cargas que sobrellevamos los unos de los otros, como las cargas compartidas. Hace 2 miércoles atrás Marta nos hablaba acerca de estas cargas en un estudio muy lindo, muy hermoso. Sobrellevar las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Dios. Y son esas cargas que nosotras podemos ayudar a sobrellevar a otras personas. Y otras personas nos pueden ayudar a nosotras también a sobrellevar este tipo de cargas. Pueden ser heridas físicas o emocionales, tiempos de enfermedad en que necesitamos de los demás, o tiempos de angustia también, tiempos de prueba, etc. Podemos acompañar en el proceso de sostener en oración, podemos animar, podemos ayudar. ¿A quiénes ayudamos a sobrellevar cargas en este tiempo? ¿Y quiénes nos ayudaron a nosotras? ¿Podemos pensar, hacer memoria? Las cargas compartidas, pero también están aquellas cargas que son las cargas malas o nocivas, aquellas cargas que nos enferman si las dejamos actuar. Y entre ellas están las cargas del pasado. Irene ya nos habló en otra reunión acerca de esto, el maltrato, las palabras que nos lastimaron, la violencia física o verbal también, el abuso, el rechazo. Esas son cargas que duelen. También está la carga del pecado dentro de este grupo. El pecado nos aleja de Dios y nos destruye poco a poco. Pero Dios nos ofrece una salida. Y creo que recordamos bien el pasaje de Romanos 5, versículo 8, que nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús pagó el precio del castigo que era para nosotros por causa del pecado. Y Juan 3:16, que lo recordamos muy bien, de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Nos invita a creer, a confiar en Él, a depositar nuestra fe en Él. Y si aún no lo conoces como tu Salvador, yo te invito a entregarle tu vida al Señor en este día, en esta tarde. Pedile perdón por tus pecados y deja que Él limpie y restaure tu vida.
y comenzá a vivir la vida, esta vida nueva que Él te ofrece, como una hija de Dios. ¿Y por qué digo una hija de Dios? Bueno, porque eso nos asegura la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamadas hijas de Dios o hijos de Dios. Qué Dios grande tenemos, ¿no? Pero en este mismo grupo de las cargas malas están también las cargas que se instalan en el corazón. Son esas cargas que llegan con su valijita, ocupan un lugar muy pequeñito en el corazón, pero después empiezan a acomodarse y extenderse a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, el temor, el miedo, el enojo, la inseguridad, la amargura, la soberbia, el resentimiento, la frustración por las cosas que queremos lograr y no podemos. Todo eso se va instalando poquito a poquito en nuestro corazón y lo va invadiendo y nos termina destruyendo. Pero estas tres cargas negativas, las cargas del pasado, la carga del pecado, las cargas que se instalan en el corazón, son cargas que nosotras no podemos llevar solas, sobrellevar solas. Y mucho menos las podemos compartir con otras personas o pedir que nos ayuden a sobrellevarlas. Este tipo de cargas las tenemos que llevar nosotras, pero con la ayuda de Jesús, porque solo Él nos puede ayudar. Y el Señor en Mateo capítulo 11, te invito a buscarlo, Mateo capítulo 11, versículos 28, 29 y 30, nos hace una invitación muy, muy conocida para nosotros, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué invitación que nos hace el Señor a través de este pasaje. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Y después dice: lleven mi yugo sobre ustedes. Ahora, ¿por qué el Señor usa esta ilustración del yugo? Bueno, el Señor solía usar ilustraciones conocidas para la gente que lo escuchaba, para el pueblo que lo escuchaba. Y el pueblo conocía muy bien el trabajo en el campo. Cuando ellos querían que un buey aprendiera a arar la tierra y aprendiera a llevar el arado, lo ataban a un buey mayor, ya acostumbrado a llevar el arado, con una madera grande o un yunque. Y ese yunque hacía que los dos caminaran juntos. Entonces, el buey acostumbrado a arar guiaba al buey más joven, y entonces el aprendizaje y la carga del trabajo se hacía más liviano. Para el buey inexperto, por supuesto. Así el Señor nos enseña y nos invita a dejar nuestras cargas sobre Él y dejarnos guiar por Él. Pero además, el Señor, además de ser nuestro Salvador, Él quiere ser el Señor de nuestra vida. El Señor de nuestras vidas, y eso solo lo podemos aprender caminando a su lado, y solo lo podemos aprender dejándonos guiar a lo largo de toda nuestra vida. No podemos leer este pasaje en dos partes separadas. No podemos dejar la carga sobre Él y nos vamos, y ya está. No, nosotras tenemos que hacer nuestra parte, que es dejarnos guiar por Él y enseñar por Él. Y esa parte es la que nos corresponde. Así que ahora yo quiero invitarte a pensar qué nos enseña la Biblia acerca de lo que debemos aprender para sobrellevar las cargas de nuestra vida. La clave está en transformar las cargas en algo positivo, aprendiendo de lo que el apóstol Pablo nos enseña. Yo los invito a continuar leyendo el pasaje que leíamos la semana pasada en Filipenses, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la ansiedad, Filipenses capítulo 4, este pasaje tan conocido para nosotras, que habíamos leído desde el versículo 4 hasta el versículo 7. Hoy te invito a continuar leyendo este pasaje. Filipenses 4, versículos 8 y 9, y después la segunda parte del versículo 11
el versículo 12 y el versículo 13. Y dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con ustedes. Más adelante, en la mitad del versículo 11, continúa diciendo: he aprendido a contentarme en cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al principio de este capítulo vimos que Pablo nos invita a regocijarnos en el Señor, que nuestra gentileza sea conocida por las personas que nos rodean. Nos invita a orar, a clamar al Señor y también elevar acciones de gracias a Él por todas las cosas. Y nos anima a no estar afanosas por nada, no estar ansiosas por nada. Recordemos que Pablo escribió esta carta a la iglesia de los filipenses desde la cárcel de Roma, donde él se encontraba preso por servir al Señor. ¿Y qué nos enseña? ¿A qué nos invita este siervo del Señor que está pasando por una dura prueba? Nos enseña 6 cosas Pablo en este pasaje. Pablo nos está invitando a pensar. En el versículo 8, Pablo nos está invitando a pensar en todo lo bueno que viene del Señor. Entonces, no llenemos nuestras mentes con pensamientos negativos que no bendicen. Busquemos en Dios y su palabra lo que es bueno, lo que bendice y lo que alienta. Ya nos venía diciendo Pablo en el versículo 7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces, con la paz de Dios, guardando nuestros pensamientos y corazones, podemos pensar en todo lo bueno que viene de Él. Atesoremos la palabra en nuestra mente y corazón para que la paz de Dios nos pueda llenar. En segundo lugar, el apóstol Pablo nos invita a aprender. En el versículo 9, Pablo les está diciendo a los filipenses: lo que creísteis, recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice que hagamos lo que él enseñó? Pablo no habla con orgullo. Él nos dice que aprendamos de él lo que él primero aprendió del Señor. Enseñar en teoría no bendice a nadie. No podemos enseñar lo que no hemos aprendido primero del Señor. Aprendamos y entonces sí compartamos con otros lo aprendido para bendición. En el versículo 12 Pablo nos dice qué cosas aprendió del Señor y las invito a leerlo una vez más. El versículo 12 nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo está diciendo que en distintas circunstancias, en todo y por todo fue enseñado por el Señor. ¿Qué aprendí del Señor? ¿Qué me enseñó en su palabra? ¿Qué me enseña cada día en su palabra? ¿Qué aprendí hoy de Él? ¿Qué aprendí y descubrí en este tiempo que nos ha tocado vivir? ¿Qué aprendiste vos, hermana, en este tiempo? ¿Aprendimos a quejarnos o aprendimos a conocer más al Señor? Dios no evita ni va a evitar que pasemos por las pruebas. Él las permite para nuestro bien y nuestro crecimiento. Y quiere que le conozcamos más y más en medio de las pruebas. Entonces sí vamos a poder declarar, como dice el versículo 13 que conocemos tan bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, práctica y teoría, y no solamente teoría. Yo sé que repetí muchas veces este versículo sin profundizar en lo que realmente significaba. Y creo que es tiempo de empezar a pensar lo que estamos
lo que estamos leyendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra de las cosas que tenemos que aprender es a reconocer. Reconocer es fundamental, que muchas veces cargamos con cosas negativas, porque les dimos lugar a esas cosas negativas en nuestro corazón y no le pedimos perdón al Señor por ellas y no le pedimos que nos ayude. El Salmo 139, versículos 23 y 24, un salmo hermosísimo que te invito a leer y a saborear y a meditar, nos dice en esos versículos: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando nosotras tratamos de ver cómo estamos, no siempre vamos a ser equitativas en la respuesta. Por eso necesitamos que el Señor nos muestre cómo estamos. Dejemos que el Señor nos sane y que restaure esas cargas que nos pesan. Y nunca comparemos nuestras pruebas y nuestras cargas con las pruebas y cargas de los demás. Eso no sirve. Hay cargas que pueden ser muy pequeñas, por ejemplo, como esta manzana que tengo acá. Una vez estábamos en un retiro de una iglesia en la que nos congregábamos, y en ese retiro la hermana que tuvo la reflexión nos dijo a ver si podíamos cargar una bolsa de 10 kilos de manzanas, y fue imposible. Nos costó muchísimo, fue imposible. Entonces una bolsa de 1 kilo, eso era más fácil. Incluso podemos llevarla de un lugar a otro sin problemas durante un cierto tiempo. Pero una manzana, ¿cuánto puede pesar esta manzana? Y nos dijo que esta manzana que nos dio, la pusiéramos en una bolsa chiquitita y la atáramos en nuestra muñeca. Y tratáramos de movernos todo el día con esa manzana colgando de nuestra muñeca. Y saben una cosa, hay cargas que parecen muy pequeñas como la manzana, pero que con el tiempo nos agotan, nos cansan, nos amargan. Reconozcamos también esas cargas. Por ejemplo, eso que me dijeron y que no me puedo olvidar. Eso que me molesta de la otra persona. Eso que me duele. Eso pequeño que está ahí y no se va, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude a reconocer lo que no vemos nosotras en nosotras mismas. Otro punto, el cuarto punto, participemos en el proceso de restauración. Hay procesos más largos que otros, pero los resultados valen la pena. No seamos espectadoras pasivas. Yo me acuerdo cuando estudiaba guitarra clásica, estaba en la escuela secundaria, y después de 4 años mi profesor me dijo: necesitas pasar a un siguiente nivel. Punto número 1, estudiar más horas. 1 hora por día no alcanza. Y después me pidió que comprara 2 libros de la autora Abel Carlevaro. Eran unos libros bastante gruesos con muchísimos ejercicios. Un libro era para la mano derecha y el otro para la mano izquierda. Pero yo quería interpretar las obras, no quería pasar por el proceso de la ejercitación. Sin embargo, al estudiar más horas y practicar esos ejercicios que tenía que presentarlos de una semana a otra, me di cuenta qué distinto llegué a interpretar las obras. Además, en las obras, además de ejercitar las manos, hay que pulir los pasajes difíciles, las partes que son sonido los forte, los pianos. Bueno, hay un sistema, hay una manera de aprender. Y eso mismo me pasó con las clases de canto. Cuando estudié canto yo también quería cantar, pero también hubo que pasar por el proceso de ejercitar, relajar los músculos del cuello, los músculos de los hombros, aprender a respirar, ejercicios de respiración, ejercicios de vocalización, después aprender a interpretar, porque no se pueden interpretar distintos estilos de la misma forma, y el cambio es muy grande. No podemos saltar etapas, ni podemos pedirle al Señor que nos quite las pruebas del camino y que nos allane el camino. Necesitamos aprender a caminar por el proceso de restauración de la mano del Señor. Y Él nos va a sorprender de maneras que no imaginamos. El quinto punto, aprender a usar las cargas para nuestro bien.
en lugar de padecerlas. Las mujeres somos muy quejosas en ese aspecto, nos quejamos mucho. Pero pensaba cuando vamos a un gimnasio donde trabajan los músculos con pesas, vemos que hay una profesora, un profesor que nos hace una rutina, nos dice cómo tenemos que ejercitar y con el paso del tiempo va agregando pesas y nos va haciendo hacer ejercicios más complicados. El resultado con el tiempo es impresionante. Y esto me trajo a la memoria un programa que vimos hace años con Roberto, con mi esposo, una entrevista que le hicieron a Guillermo Vilas, uno de los mejores jugadores de tenis de la Argentina. Guillermo Vilas, muy conocido, llegó a ser el número 1 del mundo y también en el mismo año, en 1977, llegó a ser campeón del mundo. Tiene el récord de mayor número de victorias en una sola temporada. Bueno, busquen su biografía, van a ver todo lo que él logró alcanzar. Pero Vilas, a pesar de ser muy buen tenista, él se daba cuenta que no era lo suficientemente rápido, necesitaba tener más velocidad para poder jugar. Y habló con su entrenador y le preguntó qué podía hacer. Y su entrenador le dijo si estaba dispuesto a pagar el precio de llegar a ser el mejor. Y él le dijo que sí. Bueno, el entrenamiento fue tremendo. Se ampliaron las horas, era un entrenamiento muy duro. Y su entrenador en un momento le puso un chaleco lleno de bolsillos grandes en el cual le fue poniendo pesas. Le fue agregando pesas, poco a poco. Él decía que parecían ladrillos. Llegó un momento que ese chaleco le pesaba demasiado, le lastimaba la piel, pero él en ningún momento dejó el entrenamiento. Cuando llegó el momento de quitarse el chaleco, nadie lo podía parar. Nadie lo podía parar y llegó a ser el mejor. Guillermo Vilas cambió la historia del tenis en Argentina. Entonces, si queremos llegar lejos, tenemos que vivir el proceso, ir despacio y ser perseverantes. Ejercitemos la fe cada día, aferrémonos de la palabra de Dios y de sus promesas. Dios sabe lo que hace y no nos va a dar más de lo que podemos soportar, porque todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y en sexto lugar y último lugar, compartir lo vivido y aprendido y ser de bendición a los demás y ser bendecidos también por ellos. Como Pablo nos enseñó, en la vida no nos van a faltar momentos de prueba ni situaciones que nos van a pesar mucho y nos van a causar ansiedad. Se irán algunas pruebas y algunas cargas y van a llegar otras. Pero nosotras ahora sabemos que podemos pensar en todo lo bueno que viene del Señor, aprender de lo que el Señor nos enseña cada vez que abrimos su palabra y oramos. Reconocer aquellas cosas que no vienen de Él y pedirle perdón y que nos ayude a sobrellevarlas. En cuarto lugar, podemos participar en el proceso de restauración que viene de Él y no ser espectadoras pasivas. En quinto lugar, podemos aprender a usar las pruebas para nuestro bien y no dejarnos aplastar por ellas. Y en sexto lugar, compartir lo vivido, ser de bendición y ser bendecidas por los que nos ayudan en tiempos difíciles. Entonces sí, podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios te bendiga y que puedas orar y meditar en esto que hemos compartido. Hasta pronto. Y después de haber oído la palabra que el Señor tenía preparada en esta tarde, no queda más que unirme a la voz del salmista que dice: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué haríamos si no tuviéramos a este Dios de poder, ¿no? A este Dios, como decíamos antes, de promesas que cumple, a este Dios de amor, a este Dios que no nos va a abandonar por más que nosotras le soltemos la mano. Él quiere lo mejor para nosotros. Y quiero terminar alabando su nombre, dándole gloria a este Dios de amor. Él es
esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo